Ok, buenas noches. Le damos la bienvenida al grupo de estudio de Power BI. Hoy estaremos viendo el tema sobre cómo utilizar Analyze de Excel y fórmulas de cubos que están presentes dentro de el SQL Server Analysis Services, pero acá desde Power BI. Entonces, hoy ¿quién nos acompaña? Hoy nos acompaña Harley Rodríguez desde nuestra hermano país, Colombia. Harley es ingeniero de datos, también trabaja como inteligencia de negocios y utiliza Power BI en toda la experiencia que tiene a través de sus trabajos, pues ha podido realizar esta experiencia sobre Power BI. Entonces, hoy estará compartiéndonos este tema en particular. Bienvenido, Harley, y te doy el permiso para que puedas compartir. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta sección. Mi nombre es Arly Rodríguez, soy ingeniero de datos y tengo conocimientos en temas relacionados con Business Intelligence y en la herramienta de Microsoft Power BI. Durante las últimas semanas, diferentes personas han realizado sesiones que tienen que ver con cada uno de los capítulos del libro Supercharge Power BI en su tercera edición. El día de hoy hablaremos específicamente del capítulo 22, el cual tiene como título Using Analyze in Excel and Q Formulas. Como agenda del día, luego de la introducción que acabamos de realizar, vamos a ver cuáles son los requisitos previos que necesitamos para conectarnos desde Excel hacia un dataset en Power BI Service. Vamos a realizar la carga del dataset, a conocer cómo es su estructura desde Power BI Desktop y posteriormente lo vamos a cargar a Power BI Service. Realizaremos la conexión desde Excel hacia ese dataset, aplicaremos diferentes funciones cubo desde Excel y finalmente pues estaremos hablando acerca de algunos de los errores más comunes que se presentan al querer establecer una conexión desde Excel hacia esos datasets de Power BI Service. Como requisitos previos, necesitamos en primera instancia tener instalado el complemento de Analyze in Excel Update, el cual lo podemos descargar desde la página de Power BI Service. En segundo requisito, necesitamos licencia profesional. Como estos datasets se publican en áreas de trabajo, para que un usuario pueda acceder a esas áreas de trabajo necesita una licencia profesional o premium por usuario, dependiendo de cuál sea la configuración del área de trabajo. Como tercer requisito, necesitamos medidas creadas en el modelo de datos previamente. Digamos que cuando nosotros nos conectamos a una fuente de información, existen diferentes campos de tipo numérico. Puede ser, por ejemplo, cantidades, ventas, ese tipo de campos numéricos. Desde Power BI Desktop nosotros podíamos construir gráficas con ellos o diferentes tipos de visualizaciones. Ese tipo de datos directamente no lo vamos a poder utilizar en las tablas dinámicas cuando nos conectemos desde Excel a Power BI Service. Por eso es necesario que previamente se realice la creación de las medidas y este ejemplo, mediante una demostración, vamos a poder ver cómo es su funcionamiento. Como cuarto requisito, necesitamos permisos de compilación sobre el conjunto de datos. Recordemos que hay tres tipos de permisos. El primero es de lectura, el cual le permite pues acceder a la información para leer todo su contenido. El segundo tipo de permiso es el de compilación, que aparte de la lectura, permite la construcción de informes a partir de esos datos del conjunto. Y el tercer tipo de permiso es el de propietario, el cual permite modificar los permisos de un usuario si quiere que solamente obtenga permisos de compilación o de lectura. Como conjunto de datos utilizaremos el dataset de Contoso,
el cual se encuentra disponible en la página web de Microsoft. Existen diferentes datasets de Contoso. En particular, vamos a utilizar el que dice Contoso Sales for Power BI, el cual se encuentra en idioma inglés. Por tal motivo, toda la información de los valores de cada una de las tablas se encontrará en este idioma. En la descripción del video estaremos dejando los links hacia el conjunto de datos para que ustedes lo puedan descargar en caso tal de que quieran replicar el escenario con el mismo dataset. Para la conexión al dataset veremos dos formas de realizar la conexión. Una es a través de Excel y la otra a través del Power BI Service. Generalmente para hacer la conexión directamente desde Excel no siempre le aparece la opción a todos los usuarios. En algunas ocasiones es porque no tienen una licencia E3 o E5, o en otras ocasiones es porque al momento de iniciar sesión en las aplicaciones de Office 365, con esa cuenta que se inicia sesión no es la misma a la cual nos queremos autenticar para acceder a la información del conjunto de datos. Entonces, si por alguna razón no les aparece esta opción mediante el menú de datos, obtener datos, y en específico esta opción que dice de Power BI, pueden optar por la opción de Power BI Service, la cual no debería tener ningún inconveniente al momento de realizar la conexión. Una vez visto los requisitos previos que necesitamos para conectarnos desde Excel a Power BI Service, pasemos a la demostración. Es importante aclarar que para poder replicar este escenario necesitamos una licencia de Power BI profesional, por lo menos. Y para las personas que aún no tienen esta licencia, voy a indicarle cómo pueden solicitar un periodo de prueba de una licencia E5, la cual incluye la licencia profesional de Power BI Pro. Entonces pueden ingresar a Google y escribir Trial E5. Y aquí en la primera opción, la que dice Office 365 E5, presiona en clip y él automáticamente los va a redirigir a la página de venta de ese tipo de licencia. Sin embargo, acá no vamos a comprarla, sino que solicitamos la prueba gratuita. Para este caso nos va a pedir un correo. Podemos digitar el correo de nosotros, el correo de Hotmail. El sistema automáticamente va a detectar de que esta cuenta, que es de tipo Hotmail, no se le puede asociar una licencia de 5 debido a que debe tener un dominio corporativo. Entonces, en este caso, ya Microsoft nos va a solicitar configurar una cuenta. Aquí podemos colocar nuestros datos. El número de teléfono sí debe ser un número real, debido a que en el siguiente paso el sistema envía un correo, un mensaje de notificación para confirmar la creación de los usuarios. El nombre de la empresa, pueden colocar el nombre que ustedes quieran. En este caso voy a colocar data para un ejemplo. Y aquí seleccionan el tamaño de la empresa, pueden seleccionar cualquiera. Presionamos siguiente y aquí es donde yo les digo que él les va a solicitar un número de teléfono real para poder enviar el código de verificación. Ya para los siguientes pasos, ya es únicamente que ingresen los datos del usuario con el que van a quedar todos los permisos de administrador sobre Office 365. Entonces, con estos simples pasos, ya ustedes podrán tener acceso a una licencia E5, la cual tiene su licencia profesional, y pueden replicar el escenario. Una vez ya hayan creado todo esto de la licencia, pueden ir nuevamente a Google y colocan Login Microsoft 365 y ahí se autentican para poder ingresar al Power BI Service. Entonces aquí ya les pide el usuario y contraseña. Una vez ustedes se loguen, van a quedar en esta página principal. Esta es la página principal que les muestra luego de que ustedes se autentican.
pueden presionar clic en esta cuadrícula de puntos y aquí aparecen todas las aplicaciones de Office 365 a las que ustedes tienen acceso con esa licencia de 5. Para este caso vamos a seleccionar Power BI y en caso tal de que no le aparezca en este listado, pueden presionar todas las aplicaciones y aquí sí debería aparecerle Power BI. Presionamos clic ahí y esta sería la primera pantalla que nos mostraría cuando ingresemos al Power BI Service. En Power BI existen tres ambientes. Uno es el Power BI Desktop, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante, que es donde se crean todos los reportes, se realiza las relaciones entre las diferentes tablas para crear el modelo de datos, se crean medidas a través de las fórmulas DAX, se trabaja con el tema de Power Query. Entonces ese ambiente es Power BI Desktop. Existe un segundo ambiente que es el Power BI Mobile, que es cuando ya queremos visualizar o armar reportes en dispositivos móviles. Y el tercer ambiente es este que estamos viendo, que es el Power BI Service. Aquí es donde ya quedan publicados finalmente los reportes o los datasets que compartimos con los diferentes usuarios. Aquí existen diferentes opciones, sin embargo, para el día de hoy únicamente nos vamos a enfocar en lo que son áreas de trabajo. Si presionamos aquí en áreas de trabajo, vemos de que no tenemos ningún área de trabajo creada. Entonces, por lo tanto, necesitamos crear un área para que ahorita más tarde, cuando vayamos a cargar el modelo, ya esa área de trabajo esté creada y podamos publicarla en esta área de trabajo. Entonces, presionamos acá en el botón crear área de trabajo. El sistema nos pide el nombre del área. Para este caso, vamos a colocarle data contoso. Aquí pueden ustedes colocarle el nombre que ustedes quieran. Presionamos guardar y aquí ya tenemos el área de trabajo creada. Acá a través de los accesos vamos a poder ver cuáles son las personas que tienen acceso a esa área de trabajo. Incluso podemos aquí escribir el nombre o el correo electrónico de otra persona y otorgarle diferentes permisos sobre eso, sobre esa área de trabajo. Otra de las cosas que podemos hacer aquí a través de Power BI Service es la instalación del complemento. Entonces, eso era uno de los requisitos previos que necesitábamos. Entonces, para instalar el complemento, vamos a presionar sobre los tres puntos que tenemos aquí en la esquina superior derecha. Luego nos vamos a ir a descargas y finalmente vamos a presionar aquí donde dice Analyze in Excel Update. Nos muestra esta ventana emergente en donde nos va a dar la opción de descargar el complemento. Presionamos en descargar y una vez se haya descargado el complemento, vamos a proceder a realizar la instalación. Esto es lo que nos va a permitir finalmente desde Excel hacer la conexión a los datasets de Power BI Service. Entonces, una vez hayamos descargado el complemento, cuando lo ejecutemos, esta es la ventana que nos va a aparecer. Y de aquí en adelante solamente es siguiente a todos los mensajes o preguntas que nos haga el instalador. En este caso, yo como ya lo tengo instalado, pues solamente me deja dos opciones: si quiero reparar la instalación o si la quiero remover. Pero en el caso de que ustedes no lo tengan instalado, pues no le va a preguntar por esto, simplemente él va a proceder a realizar la instalación en el sistema. Por el momento no lo voy a instalar ni a reparar. Voy a darle aquí finalizar a todo esto. Ya teniendo instalado el complemento en el equipo y previamente haber hecho la creación del área de trabajo, vamos a proceder a abrir el archivo
el archivo del dataset, el cual descargamos desde la página de Microsoft. Como tal, este archivo ya contiene toda la información, no es necesario realizar importación de tablas ni crear relaciones. Ahora que se abre el archivo, vamos a poder ver un poco cómo es su estructura y así tal cual viene el archivo cuando se descarga desde la página de Microsoft. Listo, entonces aquí a la derecha podemos ver las diferentes tablas que contiene este modelo de datos. Si nos vamos a la vista de modelo, vamos a poder ver cómo están relacionadas esas tablas. Vamos a hacer aquí un poco más pequeño para ver cómo están creadas esas relaciones. Listo, entonces aquí vemos que tenemos una tabla calendario en la que hay diferentes formas de visualizar las fechas, ya sea por año, por mes. Tenemos una tabla de hechos de ventas en donde tenemos datos tipo numérico. Aquí tenemos otras tablas de dimensiones con las cuales podemos expandir la información que se encuentra en la tabla de hechos, conociendo cuáles son los productos, a cuál categoría pertenece ese producto, cuál subcategoría, en qué almacenes se encuentran los productos esos que se vendieron y cuál es su geografía. Entonces, digamos, este va a ser el dataset con el que vamos a estar trabajando. Vamos a crear dos tablas aquí en Power BI con el fin de mostrarle algo que más adelante en la tabla dinámica de Excel no vamos a poder realizar y era de uno de los requisitos que yo les comentaba. Supongamos que aquí tenemos las categorías de los productos y vamos a agregar el campo, estos dos campos, el de cantidad y el de las ventas. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo directamente desde los campos que pertenecen a la tabla de ventas, yo los puedo arrastrar a la tabla y se pueden visualizar sin inconvenientes. Sin embargo, esto no lo vamos a poder realizar en la tabla dinámica desde Excel. Entonces, por tal motivo, nosotros necesitamos crear unas medidas previas antes de realizar la conexión al modelo de datos desde Excel. Entonces, para realizar esa tabla de medidas, vamos a irnos aquí al menú de modelado, a la pestaña de modelado. Presionamos aquí en nueva tabla. Y colocamos aquí el nombre medidas. Presionamos Enter y él lo que nos va a hacer es crear una tabla con una columna vacía. Luego presionamos clic derecho sobre esa tabla y vamos a crear, en este caso, dos medidas nuevas, las cuales corresponden a estas dos columnas que tenemos en la tabla. Entonces vamos a colocarle aquí total sales y vamos a hacer una sumatoria de todo lo que tenga ese campo en específico, el cual está en la tabla de ventas y aquí encontramos el campo en específico. Esto mismo lo vamos a hacer con las cantidades. Creamos una medida en donde se cuenten las cantidades y vamos
de la tabla de ventas seleccionamos Sales Quantity. Vamos a colocar otra tabla acá abajo y vamos a representar la misma información que está acá arriba. Entonces seleccionamos lo que son las categorías, pero en este caso ya no vamos a utilizar los campos que están directamente en la tabla de ventas, sino que vamos a utilizar las dos medidas que creamos manualmente. Y si se dan cuenta, pues la información, las cantidades son la misma. Solo que cuando estemos trabajando en la tabla dinámica de Excel, nosotros vamos a trabajar es con estas medidas que acabamos de crear actualmente. Esta tabla el campo lo podemos ocultar para que no aparezca en el modelo. Por último, si nos damos cuenta, para el caso de la categoría y subcategoría, tanto la tabla como el campo se llaman de la misma manera. En este caso, vamos a renombrar la subcategoría con el fin de mostrarle un escenario que podría suponer un pequeño problema cuando estemos trabajando con las funciones cubo. Entonces, más adelante, cuando estemos trabajando con esas funciones, vamos a ver un ejemplo cuando la tabla y el campo se llaman de la misma manera, que hay que hacer algo adicional, y cuando sí se llaman de forma diferente. Entonces, una vez ya tengamos todo esto listo, vamos aquí en la pestaña Home y luego presionamos en el botón Publicar para poder cargar el modelo en Power BI Service. Si ustedes no han guardado algún cambio antes de publicar, el mismo sistema les va a solicitar que guarden los cambios. Entonces presionamos en guardar y aquí a continuación lo que nos va a aparecer es una ventana en donde aparecerán todas las áreas de trabajo a las que nosotros tenemos acceso. En este caso, vamos a realizar la publicación en el que dice Data Contoso, que fue el área de trabajo que nosotros creamos para esta sesión. Entonces seleccionamos el área de trabajo y esperamos unos momentos mientras se realiza la publicación. Una vez ya se haya publicado el dataset, nos aparecerá este mensaje que dice satisfactorio. Y con esto ya podremos cerrar el Power BI Desktop. A partir de aquí ya iniciaremos a trabajar con el Power BI Service y la herramienta de Excel. Entonces, si nos vamos aquí al área de trabajo y presionamos actualizar, aquí ya vemos que nos aparece el dataset que acabamos de publicar. El nombre que estamos viendo aquí, tanto del informe como del dataset, es el mismo nombre que tiene el archivo. De esa forma podemos identificar cuál es el dataset o el informe que acabamos de subir. Ya para utilizar la función de Analyze en Excel, lo que tenemos que hacer es presionar en los tres puntos que tenemos tanto en informes como en los datasets y ahí presionar en la opción Analyze in Excel. Cuando nosotros utilizamos esta función en un informe, realmente lo que estamos haciendo es conectándonos a las fuentes de información, al conjunto de datos del cual está realizado ese informe. Entonces, en este caso, si yo presiono aquí Analyzing Excel, es como si realmente lo estuviese haciendo sobre este dataset, que es a partir del cual está construido este informe.
Entonces presionamos aquí y él automáticamente crea un archivo de Excel, el cual, si se dan cuenta, aquí dice que se ha guardado en OneDrive. Entonces nosotros podemos ir al OneDrive de nuestro usuario, el que tenemos actualmente logueado, y ahí encontraremos nuestro archivo que se acaba de crear. Si se dan cuenta, aquí dice hace unos segundos fue creado este archivo. Entonces, a partir de aquí lo que podemos hacer es descargar ese archivo y aquí ya tendríamos el archivo Excel que establece directamente la conexión hacia el dataset de Power BI Service. Esperamos que abra el archivo y aquí nos va a salir este mensaje de advertencia. Presionamos habilitar edición. Aquí nos sale otro mensaje de advertencia indicando que las conexiones de datos externos, en este caso como Power BI, para él sería una conexión externa, se encuentra deshabilitado. Lo que vamos a hacer es habilitar ese contenido. Entonces ya una vez habilitemos las características que vienen deshabilitadas por seguridad y que nos pregunta aquí al momento de que abramos el archivo que descargamos de Power BI Service, aquí vemos de que ya se pueden visualizar las mismas tablas que nosotros veíamos en el Power BI Desktop. Estas son las mismas tablas que nosotros publicamos en el Power BI Service. Nosotros podríamos fácilmente crear una tabla dinámica igual a la que creamos en el Power BI Service, aquí utilizando la categoría. Sin embargo, aquí tenemos los campos que utilizamos para crear la primera tabla de Power BI, pero como les dije en ese momento, acá en la tabla dinámica no vamos a poder utilizar estos campos. Entonces, para este caso, nos vamos a ir a las medidas que habíamos creado previamente y si nosotros arrastramos, pues vamos a ver de que con esas medidas creadas, con eso ya sí podemos trabajar estos informes en las tablas dinámicas. Aquí podríamos tener estos mismos valores que era la tabla que estábamos utilizando en el Power BI Desktop. Entonces hasta aquí nosotros estamos trabajando como una tabla dinámica normal. Si nosotros quisiéramos obtener un valor particular de esta tabla dinámica, lo que nosotros hacemos generalmente es en una celda presionamos igual y lo que hacemos es referencia hacia alguna de estas celdas. El problema de trabajar de esta forma es que si en algún momento la tabla dinámica cambia su estructura, vamos a quitar el total de las ventas de los valores. Si nosotros realizamos esta operación cambiando la estructura de la tabla, pues automáticamente lo que va a pasar es que la referencia se va a perder y ya en la celda pues no se va a visualizar ninguna información. Entonces, para estos casos es donde ya entra en funcionamiento lo que son las funciones de cubo, porque nosotros con las funciones de cubo vamos a poder acceder a la información sin necesidad de utilizar una tabla dinámica. Entonces, para convertir toda esta tabla dinámica a funciones de cubo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos posicionamos sobre la tabla dinámica, presionamos acá donde dice analizar tabla dinámica y en el menú de cálculos seleccionamos herramientas o lab, convertir en fórmulas. Esperamos unos momentos y si se dan cuenta, la estructura como tal de la información no cambió mucho. Pero si vemos la barra de fórmulas, aquí ya hacemos referencia a una de las funciones
de cubo, como es valor cubo. Entonces vamos a ir viendo diferentes funciones y vamos a ir explicando a qué hacen referencia. La primera función que vamos a ver es miembro cubo. Esta función lo que nos va a hacer es devolver un miembro de un cubo lab. En este caso, lo que vendría a hacer es que nos devuelve un registro de una de los campos que tenemos en el dataset. Entonces, en este caso, supongamos que nosotros queremos devolver acá la categoría de cámaras. Entonces, lo que hacemos es llamamos a la función miembro cubo, abriendo comillas dobles. El sistema nos va a ir autocompletando las fórmulas. En este caso, la conexión sería hacia el dataset que nosotros acabamos de cargar en el Power BI Service. Cerramos las comillas dobles, presionamos coma, que es el separador que nosotros tenemos aquí, el separador de la fórmula. Dependiendo de la configuración regional de su equipo, puede que sea coma o punto y coma. Entonces, para la expresión de miembro, lo que vamos a hacer es abrir nuevamente comillas dobles. Y aquí lo que van a aparecer son el nombre de las tablas. Como lo que nosotros queremos es traernos la categoría que se llama cámaras, seleccionamos aquí la tabla de categorías. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos modificando lo que era el modelo de datos del dataset, nosotros cambiamos la subcategoría, la renombramos con el fin de que el campo no se llamara igual a la tabla. Y aquí está el porqué. Si yo presiono punto, aquí ya no me permite acceder a través del autocompletar, no me permite acceder al campo de categoría de producto, porque se llama de la misma manera. Entonces el sistema lo identifica como si ya lo estuviera llamando al momento de escribir product category. Entonces, para ese caso, cuando la tabla se llama igual que el campo, yo lo que tengo que hacer es colocar dos veces. La primera se hace referencia a la tabla y la segunda vez se hace referencia al campo. Entonces presionamos nuevamente punto y aquí sí nos va a aparecer todas las categorías que están dentro de ese campo de Product Category. Entonces en este caso lo que podríamos hacer es seleccionar el de cámara, que es el que nosotros queremos. Cerramos las comillas dobles para cumplir con la expresión y cerramos el paréntesis. Con eso ya nosotros pues podemos acceder al dato que se encuentra en esa tabla de categoría de producto. Otra de las funciones es valor cubo. Esta función básicamente lo que nos va a devolver es un valor numérico de un campo en específico. En este caso vamos a abrir comillas nuevamente. La fórmula es muy parecida a lo que veíamos en miembro cubo. Abrimos las comillas dobles para detectar la conexión. Cerramos. Presionamos coma para que ya nos solicite la expresión. Y en este caso abrimos comillas y como lo que estamos buscando son valores numéricos, para este caso nos vamos a remitir a lo que son las medidas que habíamos creado previamente. Entonces aquí en medida presionamos punto y aquí podemos acceder al campo de ventas totales. Entonces, si nosotros dejamos la función hasta aquí, cerramos la expresión
y cerramos el paréntesis, él automáticamente lo que nos va a traer es la suma de todas esas ventas, porque no le establecimos de qué categoría en específico lo queríamos. Entonces, en este caso, el total general es lo que nos está trayendo. Si queremos hacerlo de una categoría en específico, nosotros lo que podríamos hacer es, luego de que cerramos la comilla doble en la primera expresión, presionamos coma, abrimos nuevamente y podemos especificarle una especie de filtro de cierta categoría de la que nosotros queremos las ventas totales. Entonces vamos a hacer el ejemplo con las cámaras. Entonces nos vamos a seleccionamos la categoría de producto. Aquí, como les dije, como el campo se llama igual que la tabla, tenemos que repetirlo. Presionamos punto y aquí tenemos las cámaras. Cerramos la expresión y si guardamos la fórmula, aquí ya sí nos estaría dando el valor correspondiente de únicamente de las cámaras. Entonces, esa es la función de cubo. Nos devuelve la agregación de los datos, ya sea de un conjunto en específico o de un registro en específico. La siguiente función que veremos se llama conjunto cubo y no es más que la unión o el conjunto de diferentes miembros. Entonces, básicamente, esos miembros van a estar representados en una única celda a través de un nombre que nosotros le podemos especificar en la fórmula. Entonces, en este caso, colocamos igual, seleccionamos la fórmula conjunto cubo, establecemos la conexión al modelo de datos, cerramos la conexión y ahora como expresión le podemos pasar aquí, supongamos que queremos agrupar todas las categorías. En este caso seleccionamos el producto de categoría. Ya saben que la primera se hace referencia a la tabla y luego se hace referencia al campo. Posteriormente, cuando estamos hablando de conjuntos, aquí lo que hay que utilizar es la palabra children para poder hacer referencia a todos los ítems que hacen parte de ese campo. Entonces cerramos la expresión, colocamos coma y aquí le vamos a poder asignar un título a ese conjunto. En este caso vamos a colocarle aquí todas las categorías. Vamos a seleccionar ese título y por el momento no le vamos a asignar ningún orden ni agrupación. Entonces cerramos el paréntesis y aquí a través de esta celda están representados todas las categorías del conjunto de datos de los productos. Entonces nosotros podríamos utilizar otra función de cubo que se llama recuento conjunto cubo. Con esta función lo que nos va a devolver es el número de elementos que hacen parte de un conjunto. Entonces en este caso nosotros podemos pasarle este conjunto que ya lo tenemos definido y él nos devolvería que todas las categorías que se encuentran en la tabla de producto categorías son 8. Para comprobar eso, vamos a conectarnos a la fuente de datos nuevamente y aquí les voy a indicar la segunda forma que podemos conectarnos directamente desde Excel sin tener que recurrir al Power BI Service. Entonces para eso nos vamos aquí en la pestaña de datos, luego nos vamos a obtener datos y en la opción
de Power Platform, seleccionamos el que dice Power BI. Esto que aparece aquí dentro de paréntesis como data vendría siendo el nombre de la empresa con la cual crearon la cuenta de Office 365. En este caso, el nombre que yo seleccioné es data para efectos de ejemplo, pero a ustedes le aparecería el nombre de empresa que ustedes seleccionaron al momento de crear la cuenta de Office 365. Una vez presionemos clic en la opción de Power BI, a la derecha nos aparecerían todos los conjuntos de datos a los que nosotros tenemos acceso. En este caso, vamos a seleccionar el conjunto con el que hemos venido trabajando. Y si esperamos un momento, pues nos va a devolver nuevamente la tabla dinámica. Seleccionamos aquí producto categoría. Y si hacemos el conteo, efectivamente son 8 categorías las que pertenecen a esta tabla de categorías producto, que vendría siendo el mismo valor que nos está devolviendo la fórmula de recuento conjunto cubo. La última función que vamos a ver se llama miembro rango cubo, el cual pues nos va a devolver, dependiendo de la necesidad que tengamos, el ranking de un conjunto. Si queremos el valor más alto, el valor más bajo, el segundo valor, dependiendo de la necesidad, pues vamos a poder extraer ese valor. Entonces, la función es miembro rango cubo. Y aquí, para efectos del ejemplo, esta es la función. Lo mismo que hemos venido trabajando. Abrimos comilla. Y aquí, si se dan cuenta, pasa algo particular. Ahora nos están apareciendo dos fuentes de datos, pero realmente es la misma. Lo que sucede es que cuando utilizamos el método de conexión directa desde Excel, él sí nos toma el nombre del conjunto de datos. Cuando lo hacemos la conexión a través del Power BI Service, lo que estamos tomando es el identificador único de ese conjunto de datos. Para comprobarlo, antes de seguir con la fórmula de miembro rango cubo, si nos devolvemos al Power BI Service y nos vamos al conjunto de datos, entonces aquí accedemos al área de trabajo de Contoso y este que es el dataset, presionamos en los 3 puntos, nos vamos a configuración y aquí en la URL vamos a poder ver el identificador. Este identificador que aparece inicialmente al lado de la palabra grupos vendría siendo el identificador del área de trabajo. Y el que vemos en la parte derecha de la palabra dataset vendría siendo el identificador del conjunto de datos. Entonces, si se dan cuenta, aquí termina en 07A9. Y si vamos nuevamente y escribimos las fórmulas, es el mismo identificador, 07A9. Entonces, eso es lo que sucede en este caso. Como establecimos la conexión de las dos formas, por eso ahora nos está apareciendo dos datasets, pero realmente es el mismo. Entonces continuamos con este que era el que veníamos trabajando. Cerramos comillas. Y ahora en la expresión lo que vamos a hacer es pasarle el conjunto de datos. Le pasamos el conjunto de datos y le vamos a decir acá en el rango que queremos el número 1. Entonces queremos el número 1 y esto cerramos el paréntesis.
Listo, entonces aquí el que nos está devolviendo. De todas las categorías, se dan cuenta, de todas estas categorías nos está devolviendo la primera. Supongamos que ahora yo no quiero que me devuelva la primera, sino la tercera categoría, que vendría siendo celulares. Aquí yo puedo modificar el rango. Y así de acuerdo a mis necesidades. Otra cosa interesante que podríamos hacer es este conjunto de datos. Cuando estábamos creando la fórmula, solamente llegamos hasta el apartado de título. Sin embargo, nosotros podríamos establecerle un orden y también indicarle un campo por el cual se va a ordenar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a establecer un orden que sea descendente, y adicionalmente a eso, vamos a decirle que se va a ordenar por la cantidad de ventas. Entonces aquí llamamos a la tabla medida y le pasamos el campo de ventas totales. Cerramos el paréntesis. Y ahora lo que estamos obteniendo en la fórmula de miembro rango cubo es la tercera categoría que más tuvo ventas. En este caso vendría siendo esta, que es televisión y video. Y la primera vendría siendo computadores, que es lo que tendríamos que obtener si cambiamos aquí a que nos muestre cuál es la categoría que más ha vendido, la número 1. Como lo ven, aquí ya muestra computadores. Entonces, de esa forma podremos jugar de acuerdo a las necesidades con la fórmula miembro rango cubo. Con esto cerramos las 5 fórmulas cubo que les quería mostrar. En el libro como tal solamente hacen mención de la fórmula de miembro cubo y valor cubo. Sin embargo, yo quise traerle 3 funciones más, las cuales pues les podrían servir de mucha ayuda. Si quisiéramos aplicar filtros a través de segmentadores, también es posible. Para ello lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña Insertar y luego seleccionamos Segmentación de datos. Cuando presionamos clic ahí, nos va a preguntar hacia dónde queremos realizar la conexión de ese segmentador. Seleccionamos el modelo de datos el cual estemos utilizando, y en este caso vamos a seleccionar una segmentación a través de la tabla calendario por el año, por ejemplo. Presionamos aceptar y aquí ya se visualiza el segmentador. Pero ¿qué pasa? Al momento que nosotros vamos presionando clic en cada uno de los años, los valores no van cambiando. Esto es porque necesitamos asociar el valor de la función cubo hacia ese segmentador. Para eso lo que vamos a hacer es que nos dirigimos a una de las funciones y al final de la función presionamos coma, como si fuésemos a escribir una tercera expresión, pero en este caso vamos a iniciar a escribir el nombre del segmentador sin necesidad de abrir la comilla doble. Entonces en este caso el nombre del segmentador se llama segmentación de datos calendar. Yo lo selecciono, presiono enter y ya automáticamente la fórmula se actualiza. Y si yo vuelvo a presionar nuevamente sobre el segmentador, vemos que los valores van cambiando a medida que yo voy seleccionando otro año. De esta forma podemos utilizar también segmentadores junto con las funciones cubo. Este nombre que aparece de segmentación de datos calendar lo podemos encontrar presionando clic derecho sobre el segmentador y dirigiéndonos a la opción configuración de segmentación de datos.
y aquí aparecerá nombre para usar en la fórmula segmentación de datos _calendar. Ese sería el nombre que deberíamos asociar al momento que estemos utilizando la función cubo. Si quisiéramos cambiar ese nombre, pudiéramos dirigirnos a la pestaña de fórmulas y luego presionar clic donde dice administrador de nombres. Y aquí, presionando doble clic, podríamos cambiar el nombre del segmentador. Para este caso lo voy a dejar igual, pero simplemente para que sepan de que lo pueden realizar el cambio del nombre del segmentador. Antes de retornar a la presentación, quería mostrarles de que una vez nosotros hayamos utilizado las funciones cubo, yo estos valores puedo llevármelos para otra hoja si quiero. Y puedo borrar completamente el contenido de las otras hojas sin que esto me afecte esos valores que ya yo estoy utilizando en otras hojas. Esto es debido a que la función cubo se está conectando directamente al dataset y nos está devolviendo la información. Con esto, pues ya no vamos a tener el inconveniente que teníamos con las tablas dinámicas, que se perdía la referencia cuando cambiaba la estructura de la tabla dinámica. Listo, entonces, volviendo a la presentación, vamos a ver cuáles son los errores más frecuentes al momento de establecer la conexión desde Excel al Power BI Service. Entonces está el error prohibido. Lo que podría estar pasando es que en la aplicación de Office 365 del Excel tenemos múltiples cuentas autenticadas. Entonces tenemos que asegurarnos que la cuenta que esté seleccionada es la misma cuenta que tiene permisos para acceder al conjunto de datos. El otro error frecuente es que no pueden arrastrar los campos al área de valores de la tabla dinámica, lo cual quiere decir que no existen medidas creadas. Como se lo mostré durante la presentación, los campos que vienen directamente de la fuente de información, que son de tipo numérico, no se pueden arrastrar directamente al área de valores. Es necesario crear unas medidas previamente en el modelo de datos, que después son las que vamos a utilizar en la tabla dinámica cuando nos conectemos al Power BI Service. No se puede obtener acceso al análisis service. Básicamente lo que tenemos que hacer es validar los permisos que tenemos en el dataset. Recordemos que deberían ser permisos de compilación. Y el error de token expirado lo que indica es que no se ha utilizado recientemente la característica de analizar en Excel en el equipo y por tanto es necesario que se vuelva a autenticar para crear un nuevo token. Y listo, eso sería todo por la sesión de hoy. Les agradezco haber sacado un espacio de su tiempo. Espero de que haya sido muy productiva la charla y que puedan colocarlo en funcionamiento durante su día a día. Muchas gracias y los esperamos en una próxima sesión. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir y los esperamos en la siguiente sesión del grupo de BI, de estudio de BI. ¿Les parece? Entonces, chao, muchas gracias.